Saludos y bienvenidos a Oriens Fidei, el Oriente donde nació la fe y nunca se fue. Hoy hablaremos de San Pedro, el apóstol de Jesús, natural de Betsaida y pescador en el lago de Galilea junto a su hermano Andrés. Su nombre era Simón. Los evangelios lo presentan como un hombre sencillo, trabajador, impulsivo y profundamente religioso. No pertenece a las élites cultas ni sacerdotales del judaísmo, sino al mundo popular galileo, marcado por la espera mesiánica y por una religiosidad viva. Según los evangelios sinópticos, Simón conoce a Jesús en el contexto de su vida cotidiana. La llamada es directa y exigente: dejar las redes, la barca y el trabajo para seguir a un maestro itinerante. Desde el inicio, Simón ocupa un lugar destacado entre los discípulos. Aparece siempre en primer lugar en las listas apostólicas y actúa como portavoz del grupo. El Evangelio de Juan añade un detalle clave: Jesús cambia su nombre desde el primer encuentro. Juan se encontraba con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscáis?» Ellos contestaron: «Rabí, ¿dónde vives?» Él le respondió: «Venid y lo veréis». Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús, por el testimonio de Juan, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Encontró a Andrés en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», y lo llevó a Jesús. Jesús, al verlo, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Cefas», es decir, Pedro. El término arameo de Cefas, o Kefa, significa roca o piedra. Este cambio de nombre, profundamente bíblico, señala una misión futura. Aún no se explica su significado, pero anticipa el papel que Simón desempeñará más adelante. Durante el ministerio público de Jesús, Pedro se convierte en el discípulo más visible. Es quien habla, quien pregunta, quien se adelanta. Su carácter es impetuoso, camina sobre las aguas y se hunde. Promete fidelidad absoluta y duda. Reconoce a Jesús como Mesías y al poco tiempo lo rechaza cuando éste anuncia la cruz. El momento decisivo llega en Cesarea de Filipo, cuando Jesús pregunta a los discípulos por su identidad. Pedro responde en nombre de todos. El Evangelio de Mateo lo cuenta de esta manera. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?» Ellos le contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Jesús les preguntó: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Simón Pedro respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le dijo: «Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos». Lo siguiente que le dijo Jesús es fundamental para la historia del cristianismo, de la Iglesia y del propio Pedro. «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del abismo no la hará perecer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra
quedará desatado en los cielos. Este pasaje, central en la tradición cristiana, muestra que Pedro recibe una misión singular: ser fundamento visible de la comunidad que Jesús anuncia. No se trata aún de una estructura institucional plenamente definida, pero sí de una función de liderazgo y de garantía de unidad. La grandeza de Pedro no se presenta nunca desligada de su fragilidad. Durante la última cena, Jesús anuncia la traición y el abandono, pero Pedro responde con vehemencia: «Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré». Jesús le advierte: «Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3». Durante el arresto y el proceso de Jesús, Pedro lo sigue a distancia. En el patio del sumo sacerdote, interrogado por criadas y testigos, niega conocer a Jesús 3 veces. Al cantar el gallo, Pedro recuerda las palabras del Maestro y rompe a llorar amargamente. Este episodio será fundamental. Muestra que el liderazgo de Pedro no se basa en una perfección moral, sino en una experiencia profunda de caída, arrepentimiento y misericordia. La tradición cristiana siempre ha visto aquí una clave de su misión futura. Tras la muerte de Jesús, los discípulos quedan desorientados. Los evangelios coinciden en que Pedro ocupa un lugar central en los relatos pascuales. Es él quien corre al sepulcro tras el anuncio de las mujeres y quien verifica que está vacío. El momento más significativo se narra en el Evangelio de Juan, a orillas del lago. Jesús resucitado se dirige a Pedro y en paralelo a las 3 negaciones le pregunta 3 veces: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Pedro le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Cada respuesta va acompañada de un encargo. «Apacienta mis corderos». Jesús volvió a preguntarle: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas». Por 3ª vez insistió Jesús: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se entristeció, porque Jesús le había preguntado por 3ª vez si lo amaba, y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Entonces Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te ceñías el vestido e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás los brazos y será otro quien te ceñirá y te conducirá a donde no quieras ir». Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Después añadió: «Sígueme». Pedro miró alrededor y vio que detrás de ellos venía el otro discípulo al que Jesús tanto quería, el mismo que en la última cena estuvo recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contestó: «Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Estas palabras fueron interpretadas por los hermanos en el sentido de que este discípulo no iba a morir. Sin embargo, Jesús no había dicho a Pedro que aquel discípulo no moriría, sino: «Si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Este pasaje es interpretado por la tradición como la rehabilitación solemne de Pedro y la confirmación de su misión pastoral. El liderazgo no se apoya en la negación del pasado, sino en el perdón recibido. Jesús insiste en que Pedro se concentre en su propio camino. La frase subraya que Jesús decide el propósito y el tiempo de cada uno, sin dar explicaciones. Después de la ascensión, Pedro emerge como el líder visible de la comunidad de Jerusalén.
En los Hechos de los Apóstoles, es él quien toma la palabra en Pentecostés, quien interpreta los acontecimientos a la luz de las Escrituras y quien anuncia a Jesús como Señor y Mesías. Pedro preside la elección de Matías, realiza milagros, enfrenta persecuciones y actúa como referencia doctrinal. Su liderazgo no es autoritario, sino reconocido por la comunidad. Los primeros capítulos de Hechos presentan a Pedro como figura clave en la transición entre el ministerio de Jesús y la iglesia naciente. En Jerusalén, Pedro representa la continuidad entre el Israel creyente y la nueva comunidad cristiana. Su predicación se dirige primero a los judíos, y su figura es inseparable del marco judío del cristianismo primitivo. Un momento decisivo es el episodio de Cornelio, el centurión romano. Pedro recibe una visión que le permite comprender que el mensaje de Jesús no está limitado a Israel. El libro de los Hechos dice así: Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que respeta a Dios y obra rectamente le es grato. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ya conocéis lo que ha ocurrido en el país de los judíos, comenzando por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con Espíritu Santo y poder. Este episodio marca un antes y un después en la historia cristiana. Pedro no solo acepta el bautismo de gentiles, sino que legitima teológicamente esa apertura. Su papel es clave para evitar una ruptura temprana en la Iglesia. Posteriormente, en el llamado Concilio de Jerusalén, Pedro interviene para defender la libertad de los gentiles frente a la imposición de la ley mosaica. Su palabra tiene peso decisivo, aunque el consenso final se expresa de forma colegial. La ciudad de Antioquía de Siria es uno de los grandes centros del cristianismo primitivo. Allí los discípulos reciben por primera vez el nombre de cristianos. Las fuentes indican que Pedro estuvo en Antioquía y ejerció una función de referencia. La carta a los Gálatas relata un episodio tenso, relatado ya en nuestro capítulo dedicado al Concilio de Jerusalén. Pablo reprocha a Pedro su actitud vacilante respecto a la convivencia con los gentiles. Este pasaje muestra que la autoridad de Pedro no elimina los conflictos, ni impide el debate. La historiografía moderna interpreta este episodio no como una negación del liderazgo de Pedro, sino como testimonio de una iglesia viva, en proceso de discernimiento. Pedro aparece como figura de unidad, pero también como hombre condicionado por contextos y presiones. Las fuentes del Nuevo Testamento no narran directamente la llegada de Pedro a Roma, pero la tradición antigua es unánime en situar allí su ministerio final. Autores como Clemente Romano, Ignacio de Antioquía o Ireneo de Lión afirman la presencia y autoridad de Pedro en la Iglesia de Roma. Roma no es una ciudad cualquiera, es el centro político del imperio. La presencia de Pedro allí tiene un fuerte valor simbólico. No se trata solo de una misión personal, sino del desplazamiento del centro del cristianismo hacia el corazón del mundo romano. De esta manera, Pedro aparece como la figura de enlace entre las comunidades orientales y la Iglesia de Occidente, y su memoria quedará vinculada inseparablemente a Roma. Según la tradición, Pedro muere en Roma durante la persecución de Nerón, en torno al año 64 y 67. Las actas del martirio
coinciden en afirmar que fue crucificado y que pidió morir cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como su Señor. El martirio de Pedro no es presentado como un final trágico, sino como el cumplimiento de su camino. Aquel que negó a Jesús por miedo, da finalmente su vida por él. Su muerte sella una trayectoria marcada por la llamada, la caída, el perdón y la misión. Desde entonces, la memoria de Pedro quedó asociada a la Iglesia de Roma y a la idea de una iglesia fundada sobre testigos frágiles, pero sostenidos por la gracia. San Pedro no es una figura idealizada ni heroica en sentido clásico. Es un hombre real, con luces y sombras, cuya importancia radica precisamente en esa humanidad. Discípulo elegido, negador arrepentido, pastor confirmado y testigo hasta el final. Pedro encarna la paradoja del cristianismo primitivo, una fe confiada a hombres débiles para una misión universal. Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones, cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei,